materia antes de entrar en materia de la perforación. Recordar la anatomía gástrica y duodenal. Bueno, ahora vamos a parar porque está muy oscuro. No hay más luz atrás. Sí. Ahí ven. Bueno, sabemos que el estómago es un órgano intraperitoneal, ¿no? También hay órganos retroperitoneales e intraperitoneales. Intraperitoneal que se continúa cefálicamente con el esófago y caudalmente con el duodeno. Se divide del esófago en este punto, en esta zona que se llaman cárdeas. Bueno, cárdeas. Aquí forma un ángulo con el esófago llamado incisura cardíaca o ángulo de Kiss. ¿Listo? A partir de ahí empieza el estómago, el cual tiene una división que va a ser el fondo gástrico, la parte más cefálica del estómago. Viene luego el cuerpo y el antro, el cuerpo y el antro dividido por otro ángulo acá que se llama incisura angularis, bueno, que divide aquí tangencialmente el estómago y forma aquí esta zona que se llama antro. Va a seguir aquí al final, dividido del duodeno con una zona de transición que es el píloro. Digamos que el estómago anatómicamente va a tener una distribución de sus zonas glandulares, sabiendo que va hacia el fondo y hacia el cardio vamos a tener más una zona mucosa, o sea, de glándulas cruzadas de moco, y hacia el cuerpo y sobre todo hacia el antro vamos a tener más la zona de glándulas porcínicas. Bueno, aquí vamos a repasar un poco la capa mucosa. Sabes que todo el tracto intestinal tiene 4 capas, ¿no? La mucosa, submucosa, la muscular, la serosa y la serosa, ¿cierto? Con algunas eventualidades como el esófago, ¿cierto? Que más adelante en el transcurso del curso se harán cuenta. El estómago va a tener esas 4 capas, bueno, y la mucosa va a estar compuesta pues, por una serie de vellosidades y de criptas y un epitelio en donde vamos a tener células epiteliales, células mucosas, productoras de muco, células parietales que producen y células simógenas o principales que producen pepsina, ¿cierto? Hacia el antro hay una célula también llamada célula G, productora de gastrina, y otro montón de células, célula D, productora de somatostatina en una proporción, ¿listo? Que deben tener en cuenta. Hay que recordar lo bien irrigado que está este órgano, que es irrigado básicamente por 4 arterias, ¿cierto? Una arteria gástrica izquierda que transcurre por la curvatura menor del estómago, que viene, ¿origen de dónde? La gástrica izquierda, del tronco celíaco, ¿cierto? El tronco va a salir la gástrica izquierda, el tronco, la esplénica. Las 2 ramas, ¿cuáles son las 2 ramas? No, las ramas del tronco celíaco. Esplénica. Los 3 ramas del tronco celíaco: la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. En este caso, nos interesa la gástrica izquierda, que es rama directa del tronco, que se viene por la curvatura menor y se anastomosa con la gástrica derecha, que en el 70% de los casos se va a originar de la hepática propia. Bueno, y hacia la curvatura mayor vamos a tener 2 arterias que son las gastroepiploicas o gastroomentales. La gastromental izquierda, que va a ser rama de esta arteria que va por detrás de la esplénica, y la gastroomental derecha, que es rama de la gastroduodenal. Bueno, que también se anastomosar. En un 30% de los casos hay una gástrica posterior que viene directamente de la esplénica.
El fondo gástrico además tiene una irrigación por unos vasos que se llaman vasos rectos, bueno, o vasos cortos, que vienen directas de la esplénica también. ¿Listo? Entonces, todos estos vasos van a tener su distribución por toda la pared del estómago, infiltrando por la serosa hasta la submucosa, y en la submucosa forman un plexo submucoso, un plexo vascular muy rico, y ahí hacen diferentes comunicaciones. Entonces se dice que tú puedes cortar el flujo de las gástricas y las gastrociploicas y solamente tener el flujo de la gástrica izquierda, y con eso todo el estómago va a estar bien integrado, ¿sí? Además que esa rica irrigación es una forma de protección, como ya vamos a ver, para evitar las ulceraciones. ¿Listo? ¿Qué más vemos aquí en esta imagen? Bueno, en lo gris que vamos a ver la distribución del vago, ¿cierto? La inervación, en este caso, parasimpática. Sabemos que los troncos vagales vienen acompañando el esófago a la derecha y a la izquierda, en el mediastino posterior, ¿cierto? Pasan el hiato esofágico y pasa el izquierdo anterior y el derecho posterior, ¿cierto? Por la rotación del tracto gastrointestinal que ocurre en el periodo embrionario. Esos troncos vagales, el anterior va a dar una rama, que va por el omento menor. Pues van a recordar que es el omento, acuérdense que hay un omento menor y un omento mayor, ¿no? O epiplón menor o epiplón mayor. Entonces el omento menor es el que va aquí entre el hígado y la curvatura menor. Cuando entremos en cirugía, yo les explico también cómo se ve allí. El omento mayor es el que discurre aquí por la curvatura mayor, ese delantal que baja, que descuelga en el estómago y cubre todas las asas. Entonces aquí va una rama del tronco vagal anterior que va para el hígado. Y de resto discurre por la curvatura menor hasta el píloro, y junto al tronco vagal posterior queda dos ramas, una rama que viene acá que va hacia el ganglio celíaco. Bueno, tienen que estudiar la zona de inervación del ganglio celíaco aquí, porque es importante en cirugía, porque ahí se originan los tipos de dolores, van a entender los tipos de dolores, dolor visceral, dolor parietal, ¿cierto? Entonces repasen esa parte, los tipos de fibras del dolor, ¿cierto? Porque la apendicitis empieza el dolor aquí, arriba en el epigastrio, donde está el ganglio celíaco. Bueno, entonces ahí va una rama del vago y la otra continúa acá por la curvatura menor. Esta continuación por la curvatura menor tiene un epónimo, bueno, que es el miembro de la cardiaca. ¿Listo? Y finalizan ambos aquí en la zona del píloro, como la pata de ganso. Bueno, van a explicar esos dos términos, la pata de ganso. ¿Por qué estamos hablando de eso? Pues porque gracias a esa inervación se ve controlado también la producción de ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico es el principal factor fisiopatológico para la producción de las úlceras pélvicas. Bueno, muy bien. Algún aspecto fisiológico, sabemos que el estómago es el órgano que se va a encargar de almacenar, calcular, triturar la comida y controlar de forma regulada el vacío. De todo lo que llega al estómago, en reposo más o menos siempre hay una cantidad de 1,5 litros de líquido ahí, de jugo gástrico. A medida que vamos comiendo, el estómago se va distendiendo, y es esa distensión la que activa el paracapazo del estómago que está en el fondo, ¿cierto? Y empieza a generar las ondas peristálticas de contracción. Más o menos son 3 impulsos por minuto en el estómago.
La pared, como ven, muscular se va engrosando a medida que baja. Es decir, que en el antro, bueno, es donde están más gruesas las paredes, hay más músculo y esos movimientos son más fuertes con el fin de mezclarlo con el jugo gástrico y formar el quimo. Y el píloro apenas permite pasar de 5 a 15 mililitros en cada contracción. Esa es la regulación del vaciamiento gástrico, porque todo no puede pasar inmediatamente al duodeno. Bueno, entonces pasa de una forma regulada. Además, aquí en el duodeno hay unos sensores también de osmolaridad y de pH. ¿Sí? Esos sensores, cuando la osmolaridad de ese quimo es más de 200 milosmoles, le digo al estómago vaya más lento. Bueno, porque no puede recibir una carga hiperosmolar el intestino delgado. Porque si no se produce un efecto rebote generándome una hipotensión en el paciente, algo que se llama síndrome de dumping. Es una de las complicaciones cuando cortamos aquí en alguna cirugía por cáncer o en fin, o en úlcera péptica, o cuando cortamos el vago. Bueno, cuando cortamos el vago, ya vamos a ver cuando cortamos el vago. Entonces, eso es importante entenderlo. Ese jugo gástrico que mantiene ahí en el estómago, entonces ya dijimos que en el ayuno está a 500 a 1500, después de cada comida el cuerpo produce otros 1000 cc de jugo gástrico. El jugo gástrico está compuesto por moco, que es más que una mezcla de glicoproteínas, que van a generar una barrera contra la difusión de hidrogeniones y de pepsina. ¿Qué más hay en ese jugo? Pues electrolitos con alta concentración de cloro, ácido, no tanto sodio. El potasio y el cloro siempre se van a mantener en una concentración estable para mantener la isotonicidad. Todo en el cuerpo es isotónico. Bueno, isotónico al plasma, a la sangre. Y ahí vamos a tener pepsinógeno, normalmente se almacenan los gránulos de las células principales, pero se van activando mediante el pH va disminuyendo. El objetivo de ese es romper los enlaces peptídicos. Ahí inicia el proceso de digestión. También vamos a encontrar factor intrínseco, bueno, que es una mucoproteína que es secretada por las células parietales. Recuerden que se une a la vitamina B12 y que si no está ese factor intrínseco no se absorbe la vitamina B12 en el intestino. Y la vitamina B12, si no absorbe, ¿qué produce? Anemia, anemia gástrica. Bueno, listo. Esa secreción de ácido, muchachos, a nivel macro, en la célula parietal, gracias a la anhidrasa carbónica, pues se va a combinar agua con CO2 que forma ácido carbónico, y ese ácido carbónico luego se divide en hidrógeno y bicarbonato, puede entrar a la sangre, y el hidrógeno ¿a dónde va? A la bomba de protones, ¿cierto? A la bomba de protones que va a estar almacenada en estos gránulos de la célula parietal. Entonces, esta es una célula que está en reposo y esta es una célula que está estimulada para producir ácido. ¿Qué cosa me va a estimular la producción de ácido a nivel molecular? La histamina, ¿cierto? Producida por las células enterocromafines, la gastrina y la tripcolina por el vago, listo, por las fibras vagales. Entonces esos tres van a estimular la célula parietal. Cuando se estimula, entonces ya el canalículo se abre, se alargan, se prolongan las vellosidades, ¿cierto? Los gránulos dejan de estar en el citoplasma sueltos y se van para la zona más apical, bueno, y por la activación de los segundos mensajeros empieza la liberación de ese ácido clorhídrico. Bueno, ¿qué puede inhibir eso? La somatostatina es el principal inhibidor de todas las secreciones de las intestinales. ¿Listo? Incluso ustedes van a ver que muchos pacientes de cirugía general les damos somatostatina cuando no queremos que produzcan
muchas secreciones gastrointestinales. Eso se da sobre todo en pacientes que van a tener después fístulas. Listo, una de las formas de disminuir el gasto de las fístulas en cirugía es dándole somatostatina. ¿Listo? Las fístulas son la comunicación de dos epitelios que normalmente no deben estar comunicados. Bueno, entonces cuando tenemos una fístula del intestino acá con la piel, por una herida, por un trauma, por una dehiscencia de una anastomosis, empieza a producirse ahí salida de material intestinal que no debe producirse, entonces le damos somatostatina para disminuir esa carga de producción. Es uno de los mecanismos. ¿Listo? Y a nivel ya macro se dice que la secreción de ácido está estimulada por tres fases. Una fase cefálica, donde actúan los sentidos, la vista, el gusto, el olor. Bueno, eso ya nos hace que a nivel del bulbo, del centro vagal, del bulbo raquídeo, se estimule el vago y por la acetilcolina empieza la liberación de ácido. Luego comemos y llega la comida al estómago y está la fase gástrica. Bueno, también por reflejos vagales, por estimulación de la gastrina y la histamina. Y se habla de una fase intestinal también, donde también por mecanismos hormonales se sigue estimulando esa producción de ácido. Bueno, el pH inferior a 2.5 en el antro ya inhibe la liberación de gastrina por la somatostatina, pues empieza la producción de ácido ya en ese momento. Y a nivel intestinal por la secretina, ¿listo? Que también va a bloquear la secreción de gastrina. Entonces, ya teniendo todo eso, sabiendo cómo se produce el ácido, sabiendo las capas de la parte del estómago, vamos a la definición de la úlcera péptica. La úlcera péptica no es más que la pérdida de sustancias en la mucosa gástrica o intestinal mayor a 5 milímetros, menor se dice que se llama erosión, mayor a 5 milímetros, que se extiende a través de la muscular de la mucosa. ¿Listo? Está básicamente por la presencia de ácido clorhídrico y pepsina. Es decir, para que haya una úlcera péptica debe haber un sustrato de mucosa gástrica. Si no hay sustrato de mucosa gástrica, no se produce. Pues en el estómago obviamente hay mucosa gástrica. ¿En el duodeno es normal que haya mucosa gástrica? No, cierto, hay mucosa intestinal. Entonces allí lo que ocurre es un mecanismo de metaplasia. Bueno, metaplasia gástrica. Entonces ahí empieza a aparecer mucosa gástrica y ahí se empieza la producción de ácido clorhídrico y pepsina. ¿Han escuchado el divertículo de Meckel? ¿Dónde se produce el divertículo de Meckel? ¿En dónde? Este Meckel en el sigmoides. El descendente. Descendente. ¿En qué porción del intestino se produce el divertículo de Meckel? Descendente. Es Es el divertículo. ilion distal. Ilion distal. Es el divertículo de Schenker. Ilion distal. El de Schenker a nivel aquí del esófago superior. Pero nos interesa el de Meckel porque el de Meckel es de las complicaciones de su perforación. Y usted dirá, pero ¿por qué se perfora el divertículo de Meckel? Porque el divertículo de Meckel tiene tejido ectópico gástrico. Bueno, y produce ácido clorhídrico y se ulcera y por eso perfora. ¿Vale? Tienes que saber eso. Entonces, siempre debe haber un sustrato de mucosa gástrica. Si hablamos de la patogénesis multifactorial, pues en conclusión va a haber un desbalance entre los factores protectores de la mucosa y los factores agresores. Bueno, ahora bien, desde los años 50, la incidencia y la prevalencia tanto de la úlcera gástrica como de la úlcera duodenal va a venir en descenso. ¿Por qué? Porque cada vez se hace o se producen más fármacos que actúan en disminuir esa producción de ácido. ¿Listo?
Se dice que en la población adulta de Estados Unidos, 2% va a tener activa la enfermedad ulcerosa, pero el 10% la tendrá en el transcurso de la vida, una relación hombre-mujer 3:1, y que siendo las úlceras duodenales 10 veces más frecuente en jóvenes. en los pacientes jóvenes. Ya después, o sea, después de los 45 años más o menos, se equipara. ¿Listo? Y como dijimos, la incidencia ha disminuido a menos de la mitad, que hace 30, 40 años. ¿Por qué? Pues porque tenemos todos los fármacos, básicamente los inhibidores de la bomba de protones, que actúan en la disminución de la producción de ácido nucleico. ¿Listo? Entonces así es la fisiopatología de la úlcera. Entonces hay un desbalance en estos factores agresivos. ¿Cuáles factores? El ácido mismo, la pepsina, tabaco, alcohol, ácidos biliares y los AINES. Bueno, siendo el principal factor desencadenante hoy asociada a la infección por el Helicobacter y la isquemia. Son factores que contribuyen a la agresión de estas mucosas. Y la defensa de esas mucosas va a estar por la presencia de bicarbonato, del moco, el flujo sanguíneo, la presencia de prostaglandinas y la capacidad de regeneración celular. ¿Listo? Se dice que en la úlcera gástrica predominan los factores defensivos, ¿listo? Y en la úlcera duodenal predominan más los factores agresivos. ¿Vale? Entonces el bicarbonato, un factor de defensa, juega un papel fundamental en preparar esos efectos de la mucosa producidos tanto por trabajo mecánico como químico. Va a estar estimulado por el AMP cíclico, por prostaglandinas,